Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este rato de oración, en el que vamos a meditar muy especialmente, como es lógico, sobre el Espíritu Santo y sobre lo que esta fiesta, o esta solemnidad, mejor dicho, de Pentecostés nos puede hacer a cada uno pensar. Quizás quería fijarme más por la relación que tiene, pues lógicamente, en la relación de nuestro Padre, de San José María, en algunos aspectos, también con el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, pensamos en primer lugar cómo descubre el Paráclito y cómo le ayuda y cómo pues confecciona después, con motivo de la consagración de la obra al Espíritu Santo, ese texto tan bonito que hoy recordaremos también, ¿no? Y primero nos ponemos en el lugar, porque han pasado los 40 días ya, o 50 días ya, desde que Jesús resucitó. Hace 10 días, antes de Pentecostés, el Señor se ha ido al cielo y los apóstoles están a la expectativa, porque una y otra vez el Señor les ha anunciado que si no se va Él no podría venir el Paráclito, el abogado, el defensor. Sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Y les dice, vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. No os vayáis. Cosa que después pasa, que se van todos diseminando por distintos sitios. Y es en la fiesta de Pentecostés, fiesta que celebraban bien los judíos, cuando ocurren los hechos que nos narran los Hechos de los Apóstoles. Ellos que eran ya testigos de la gloria del resucitado, habían visto vivo, habían asistido a unos cuantos milagros que hace después ya resucitado, han conversado con él, se han llenado de esperanza, de fuerza, porque Jesús vive, y han experimentado también el dolor de la separación con la ascensión. De hecho, no se lo acaban de creer. Tienen la impresión de que en algún momento el Señor aparece otra vez. Pero han escuchado muy bien aquello que dijo el Señor. Tengo que irme. Hasta que llega el día de Pentecostés y están reunidos, según la tradición, con la Virgen, nuestra Madre. Y entonces ocurren esos hechos donde experimentan en sí la fuerza del Espíritu Santo. Y sus inteligencias y sus corazones se abren a una luz nueva. De hecho, salen después hablando en lenguas, o al menos la gente que les oía les entendía en lenguas distintas. Y se llenan de audacia para predicar la palabra de Dios. Han recibido el don de Dios, que ya queda en la Iglesia, como quien va a gobernar o dirigir la Iglesia a partir de ahora, quien va a cuidar la Iglesia, la vida de los cristianos a partir de ahora, quien se va a dar también a través de los dones, de los sacramentos, el bautismo, la confirmación,
etc. Y han entendido además, y también nosotros, como discípulos de Cristo, que el don de Dios, la salvación que recibimos, no es una cosa, sino una persona. Por eso, toda la vida nuestra, cristiana, de aquellos primeros y la nuestra, nace siempre de la relación con el Dios que habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo que inhabita, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que inhabitan en nuestros corazones. Ahí está el fundamento de la vida de fe. Eso, que lo sabemos y que reside en nuestra alma desde el bautismo, es una realidad, pero quizás a veces tenemos que volver a descubrirlo. O algo que debemos profundizar un poco más para entenderlo. Y así le pasó a nuestro Padre. Él va como descubriendo ese trato con el Espíritu Santo, a nuestro Padre y a todos los santos que también han ido en este itinerario espiritual del descubrimiento de Dios. Octava de todos los santos, martes 8 de noviembre del 32, escribe en sus apuntes íntimos. Esta mañana, aún no hace una hora, mi padre Sánchez me ha descubierto otro Mediterráneo. Me ha dicho, tenga amistad con el Espíritu Santo. No hable, óigale. Y desde Leganitos, haciendo oración, una oración mansa y luminosa, escribe, consideré que la vida de infancia, al hacerme sentir que soy hijo de Dios, me dio el amor al Padre. Que antes fui por María Jesús, a quien adoro como amigo, como hermano, como amante suyo que soy. Hasta ahora, sigue escribiendo, sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarle, pero no cogí esa verdad de su presencia. Han sido precisas las palabras del Padre Sánchez. Siento el amor dentro de mí y quiero tratarle, ser su amigo, su confidente. Facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. No sabré hacerlo, sin embargo. Él me da las fuerzas. Él lo hará todo, si yo quiero. Que sí quiero. Divino huésped. Maestro. Luz. Guía. Amor. Que sepa el pobre borrico agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderse y seguirte y amarte. Propósito. Frecuentar a ser posible sin interrupción la amistad y el trato amoroso y dócil del Espíritu Santo. Veni Sancti Spiritus. En estas palabras que te he leído de los apuntes íntimos de nuestro Padre, se entrevé también, pienso, el conocimiento que tenía él del libro de Francisca Javiera del Valle, cuando habla especialmente también de esa escuela del Espíritu Santo, donde él tiene que aprender al trato con él. Y va describiendo de una manera preciosa cómo ha descubierto al Padre, cómo ama al Hijo y cómo de pronto esta luz, esas palabras de su director espiritual le hacen entender más lo que significa tratar al Espíritu Santo. Tratar al Espíritu Santo. Es como un itinerario espiritual en la vida de un santo por el que Dios le ha ido llevando. El descubrimiento de su filiación divina, la amistad con Cristo y el tomar conciencia de la presencia del amor de Dios dentro de él. Y así va aprendiendo a distinguir y a adorar a las tres personas divinas de una manera distinta. Algo interesantísimo también y algo muy eficaz para nuestra alma también, que tú y yo aprendamos a tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas distintas. Algo ya lo sabía. Dios está en mi alma, como en la tuya y en la mía, en el alma en gracia.
Señor, ¿cuántas veces te siento dentro de mí? ¿O cuántas veces soy consciente de que tú habitas en mí? De que tú vives en mí. Pero aquello no lo había captado con profundidad. Y son unas palabras del que es entonces su director espiritual lo que le hacen comprender, le abren la luz. Y habla de un nuevo Mediterráneo, un nuevo horizonte que aparece en su alma. Y entonces pasa de ser algo que entiende a algo que empieza a vivir. Siento el amor de Dios dentro de mí. Claro, este descubrimiento que tiene nuestro Padre San José María de todo esto le empieza a cambiar. De alguna manera también le ayuda a corresponder. Quiero tratarle, ser su amigo, su confidente. Yo creo que aquí me paro porque me parece que es tan estupendo, tan bueno, que nosotros en nuestra vida interior, en ese camino que somos tan pobres, ¿verdad? Estamos tan lejos de todas estas cosas, a veces nos superan. Si es que yo estoy luchando por levantarme por las mañanas, o estoy luchando, mi lucha está a otro nivel, y la mía y la tuya y la de tantos, Pero esto no quiere decir que no podamos tener como esos descubrimientos en nuestra alma. En la medida en que vayamos siendo cada vez más almas de oración. No solamente que cuidemos la oración, sino que seamos almas de oración. En la medida en que vayamos tratando al Señor, queriéndole, siendo su amigo. Entonces iremos comprendiendo un poco más esa distinción de las personas y podremos tratarle. Y enseguida nacerá de nuestro corazón, pienso, la correspondencia. La correspondencia. Puede parecernos, Señor, yo no estoy a esta altura. Y yo me pregunto, ¿qué altura es la que queremos estar? Quizás no tenemos que ser más sencillos y ahondar más en Dios sencillamente por el camino de la humildad, por el camino de la infancia espiritual de los niños, de ser más amigos de Jesús. Al fin y al cabo, nuestra vida nuestra vida interior se reduce a un trato con el Señor al nivel que nosotros podemos darle. Pero eso, insisto, no significa que no tengamos momentos de mayor profundidad interior. Señor, quiero verte, quiero descubrirte. Ven a mi alma. Quiero ser amigo, amiga tuya. Quiero acoger tu don. Fijaros, este nuevo Mediterráneo que se abre para nuestro Padre tiene algo en especial. ¿Por qué? Porque el protagonismo es de Dios. En un mundo como el nuestro, que pone su acento en el hacer humano y en el fruto de nuestro esfuerzo, no siempre tenemos presente al Señor. Y no siempre descubrimos que lo que recibimos de Dios es un don gratuito. Sí, es importante el empeño que pongamos nosotros, por supuesto, hay que luchar. Pero no es lo mismo vivir de un modo o de otro. La seguridad no la alcanzamos por nuestra lucha, sino por saber que Dios nos regala esos dones. Decía concretamente el Papa Juan Pablo II, el cristianismo es gracia, es la sorpresa de un Dios
que satisfecho no solo con la creación del mundo y del hombre, se ha puesto al lado de la criatura. Es un Dios que se ha puesto al lado de la criatura. Es sorpresa. Es algo, te añado yo, que debemos descubrir cada uno de nosotros de modo personal. Lo dice el Papa de una manera muy suya, ¿no? El Papa Francisco, cuando dice aquello de que Dios es el que te primerea, dice. Uno le está buscando, uno está tratando al Señor, pero ese es el primero que quiere buscarte, que quiere encontrarte, es el que de hecho nos encuentra primero. Eso hay que descubrirlo. Y es que esto tiene, lógicamente, un descubrimiento, que lo primero es la gracia de Dios. Lo que llama la primacía de la gracia. En tu alma y en la mía y en la vida mía y en la tuya, lo primero es la gracia. Nosotros estamos metidos, pisando suelo todo el día y trabajando en muchas cosas y haciendo muchas cosas distintas y buscando, no sé, pero a veces podemos olvidarnos que lo primero es la gracia. Que la tentación que podemos tener ahora mismo es trabajar, hacer miles de cosas. No tentación, sino es lo que nos llena el día, pero que quizás a veces nos olvidamos de la gracia. Si recuerdas, en la carta con la que se abre el nuevo milenio, Juan Pablo II, en aquella carta Nuevo Milenio in Eunte, que yo creo que es un punto de referencia, una carta de referencia, el Papa hablaba de la primacía de la gracia y decía, entre otras cosas, pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar es un error. Podemos pensar que mi vida interior no es intensa o no es eficaz porque no pongo suficiente esfuerzo. O que mi apostolado no da el fruto porque me falta exigencia. Es Dios quien hace las cosas. Las obras de Dios, las obras apostólicas, estas son palabras concretamente de nuestro Padre, las obras apostólicas no crecen con las fuerzas humanas, sino al soplo del Espíritu Santo. Mira, nuestra vida, por pobre que sea, no vale por lo que hacemos. Ni pierde valor por lo poco que hacemos. Y mucho menos por nuestros fracasos. Es otra dimensión. Hay que volverse a ese Dios que ha querido vivir en medio de nosotros, que nos ha dado la fe, la esperanza, la caridad. Hay que dejarle al Señor que habite en nosotros, que tome posesión de nosotros y que cambie de raíz nuestros corazones para hacerlos a su medida. Por tanto, el punto de partida en esa conversión personal es acoger el don de Dios, la primacía de la gracia. Es saber que tengo que vivir en un esperanzado abandono, siempre propio de los hijos de Dios. Y eso es lo que somos tú y yo, hijos de Dios. Por tanto, y pensándolo un poco ya a nivel personal, cuando pasen los días y acaben cada día y te encuentres, pues eso, ¿no? Con poco en las manos que ofrecer al Señor, o con tantos errores hechos ese día, o con cuántos propósitos no cumplidos. Nunca pierdas la esperanza. Primero porque Dios no deja de quererte por eso. Porque no es lo importante, es verdad que eso hay que lucharlo. Pero siempre piensa que está Dios por delante, que es la primacía de la gracia.
es Dios quien nos quiere santos. Es Dios quien hace la obra de nuestra santificación. Es Dios el que sopla, el que calma las aguas en las tormentas. Es Dios quien multiplica los panes y los peces para darnos de comer. Eres tú, Señor, quien en la intimidad de mi oración me das paz. Eres tú, Señor, y el Espíritu Santo quien va avanzando en mi vida y descubriendo esos momentos en los cuales hay un avance especial en un curso de retiro, en un retiro o en la vida ordinaria, porque me doy cuenta de algo que quizás hasta entonces no me da cuenta. Es el Señor quien nos da esa fuerza también para empezar el día o para hacer una norma cuando debemos hacerla o para simplemente aprovechar una ocasión apostólica con una persona o que me saca de mi pereza para hacer lo que tengo que hacer en cada momento. Señor, cuento con tu gracia, cuento contigo. La primacía de la gracia. Pensad cómo nuestro Padre, además, lo entiende muy bien, porque en los momentos en los que Él necesita, lo hace siempre, pero en los momentos especiales en los que necesita dejar todo en manos del Señor, lo hace pues en ocasiones muy concretas, especialmente, y quiero decir oficialmente, por así decirlo, entre comillas, y consagra la obra al corazón dulcísimo de María, al corazón de Jesús, a la Sagrada Familia, al Espíritu Santo. Y esta consagración que hace año 1970, por decir así, anteayer, hace tan poco tiempo todavía, pues esa consagración la hace en un momento dado en el que nuestro Padre entiende que especialmente la Iglesia, también la obra, tenía que ponerse, al menos por su parte, lo que le tocaba, en manos de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y escribe un texto que lo leeremos hoy, lo habrás leído ya muchas veces, que es un verdadero tratado de teología trinitaria, donde metiéndose en ese conocimiento que tiene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, va desarrollando cada persona, se nota que las trata, y va pidiéndole concretamente cada don y cada fruto. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la primacía de la gracia. Por tanto, acoger el don de Dios es acoger, como te decía hace un momento, es acoger a una persona con mayúscula. Con una persona se tiene amistad. Y la amistad crece con el diálogo. Por eso nuestro Padre dice frecuentar, a ser posible, la amistad y el trato amoroso y dócil con el Espíritu Santo, con alguien que es una persona, oírle. Oírle. Dejarnos llevar por él. Escuchar. Entrenarnos en esa escuela de la escucha del Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos que escuchar? ¿Cuánto tenemos que aprender a escuchar? Aprender a escuchar al Espíritu Santo. Escuchar su voz. Que te habla, dice el Papa Juan Pablo II, en una de sus encíclicas sobre el Espíritu Santo, a través de los acontecimientos de la vida diaria, a través de las alegrías y los sufrimientos que la acompañan, a través de las personas que se encuentran a tu lado, a través de la voz de tu conciencia, sedienta de verdad, de felicidad, de bondad y de belleza. Cosa tan bonita. Que te habla a través de tu conciencia, sedienta de verdad, de felicidad, de bondad, de belleza. Es muy bonito, si lo habéis leído,
En ese libro de entrevista con Benedicto XVI, Últimas conversaciones, al final el periodista le pregunta, ¿no?, si hay momentos en que el Papa puede sentirse, dice, terriblemente solo. Y el Papa, Benedicto XVI, dice sí, pero gracias a que me siento tan vinculado con el Señor, nunca estoy solo del todo. Nunca estoy del todo solo. Y añade, y esto es lo que quería leerte, uno sencillamente sabe, no soy yo quien hace esto, solo no podría hacerlo. Él siempre está ahí. No tengo más que escuchar y abrirme de par en par a Él. ¿Y cómo se logra esa escucha, ese abrirse de par en par a Dios?, le pregunta el periodista. Y el Papa se ríe y dice, pues suplicando al Señor. Tienes que ayudarme ahora. Y recogiéndose interiormente, permaneciendo en silencio. Y luego se puede siempre llamar de nuevo a la puerta con la oración, y suele funcionar. Y lo dice alguien que tiene una gran vida interior. Suplicando al Señor, tienes que ayudarme ahora. Y recogiéndose interiormente, permaneciendo en silencio. ¿Cuánto nos hace falta el silencio? Aunque por fuera haya mucho ruido. ¿Cuánto nos hace falta la serenidad interior, aunque el ajetreo sea inmenso exteriormente? ¿Y cuál es la clave? La vida de oración. Pedírselo al Señor. Señor, ¿y cómo recibo esa luz? Para darme cuenta. Mira a los santos, mira a San José María, mira a quienes nos han precedido en la obra y fuera de la obra, tantos santos. Leer la Escritura, los escritos de los santos, una conversación entre amigos. Infinidad de momentos en los que el Espíritu Santo nos sugiere algo. Me di cuenta cuando esta persona me dijo esto. He escuchado la voz del Espíritu Santo en este momento en el que hacía oración, o en el momento en que estaba, como nuestro Padre, en un tranvía, ya me entendéis, en la calle, de un sitio para otro. Pero hay una conversación interior, hay un run interior. Está el Espíritu hablándonos. Como al principio de los tiempos, en la creación, el Espíritu que sobrevelaba la tierra o lo que fuera, ¿no? Estaba ahí. Y está siempre presente. Y está presente en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharle pacientemente. Saber discernir lo que es la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo, de la voz de nuestro egoísmo, de la voz de nuestras apetencias, la voz de las tentaciones del diablo, por supuesto. Y saber discernir. A veces hay que descubrir, pues en medio de esas cosas, la voz del Espíritu Santo, porque esa voz nos da siempre los frutos: paz, benignidad, fe, mansedumbre, gozo. Es decir, la voz del Espíritu Santo siempre da paz. La voz de la tentación del diablo, ¿no? El Paráclito nos llena del auténtico gaudium et cum pace. Una alegría llena de paz. Así se aprende a reconocer la voz del Espíritu Santo. Vamos a crecer. Ya sabéis que nuestro Padre decía que a veces vivía el escenario del Espíritu Santo, o lo que llamaban la octava del Espíritu Santo, después de la fiesta. Aún tenemos tiempo. Y estos días a lo mejor hemos estado más despistados o no hemos tratado tanto al Espíritu Santo. Toda la semana. Para tratarle más. Pero que escuche su voz, que estés atenta a su llamada, que el Espíritu Santo quiere hacer de ti,
quiere hacer de ti, sacar de tu corazón más santidad. Pero hay que escucharle. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, esposa de Dios Espíritu Santo, también, que acoja al Espíritu Santo en Pentecostés y le acoge en la Anunciación, cuando el Espíritu Santo cubre con su sombra a la Virgen y es la concepción, cuando nace, cuando es concebido el Hijo de Dios. Acoge al Espíritu Santo con ese sí. Hágase en mí. Señor, que yo te acoja también con mi sí cada día. Cosas pequeñas, normales, para que se haga también a través de mí, porque tú lo haces, la obra de la corredención. Yo puedo ser también corredentor contigo, Señor. Te lo pido a través de tu Madre Santa María y de San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.